Saludos compañeros, aquí nuevamente Marco Laureano presentando la tercera práctica para la materia de medición e instrumentación virtual, en el cual voy a presentar varios sensores del tipo diferencial conectados al PIC y sus respectivas mediciones desplegadas en el display. Para este caso voy a presentar mediciones para la temperatura, la posición, la iluminación y la presencia óptica. Comenzamos con lo que es un sensor que ya es bastante familiar para nosotros, el cual es el sensor de temperatura. Este sensor está conectado de su pata del lado izquierdo hacia tierra, su pata del lado derecho a voltaje y su pata central se conecta a la entrada o al puerto A0 del PIC. Este sensor es del tipo RTD, material es del tipo resistivo. Este actúa de acuerdo a la temperatura ambiente, en pocas palabras, aumenta o disminuye su resistencia de acuerdo a la temperatura que éste reciba. Al haber una menor temperatura, actúa más como un aislante y por lo cual su resistencia aumenta. Y la señal de salida de voltaje que se emite, que se conecta hacia el puerto A0, es menor, por lo cual se interpreta como una menor temperatura. Y si la temperatura en el ambiente es mayor, este actúa más como un conductor y su señal de salida será mucho mayor, por lo cual el PIC lo interpretará como una mayor temperatura. Después en el siguiente puerto, que es el A1, tenemos conectado lo que es el potenciómetro, el cual es básicamente una resistencia del tipo variable. Sus terminales se conectan a voltaje. Su pata central se conecta al puerto del PIC y su pata del otro extremo se conecta a tierra. Este se compone principalmente por un material resistivo y las terminales de voltaje y de tierra se conectan a sus extremos. Y la pata central se conecta a un cursor o aguja el cual se mueve y se desliza a través de toda la resistencia. Este material resistivo puede ser una pastilla de material carbónica o puede ser un alambre enrollado. Al mover dicha manilla o eje, al mover esta manilla o eje, lo que hago es mover la posición de la aguja dentro de la resistencia, con lo cual se varía la resistencia con respecto a la entrada de voltaje. Es decir, mientras más cercano esté el voltaje, la resistencia será menor y por lo cual la señal de voltaje será mucho mayor. Y si acerco más la pata a tierra, la resistencia será mucho mayor y la salida de voltaje será muy pequeña. Después en el siguiente puerto tenemos conectado lo que es la fotoresistencia, el cual es básicamente una resistencia, pero esta varía de acuerdo a la iluminación. Esta se compone principalmente por un material semiconductor, el cual actúa de acuerdo a la cantidad lumínica que éste pueda percibir. Normalmente en ambientes iluminados como este, su resistencia es mínima, por lo cual la mayor parte del voltaje que percibe desde la barra se llega directamente al puerto. Y al estar en un material totalmente ausente de luz, en un ambiente oscuro, su resistencia tendrá a ser la máxima y su señal será bastante pequeña. Y el último sensor que se conecta al siguiente puerto o sensores son el diodo infrarrojo y el fototransistor. Ambos se conectan en sus entradas a voltaje y en sus salidas de cada uno se conectan a un LED para después conectarse a tierra a través de una resistencia. El diodo infrarrojo funciona igual que un LED normal, con la única diferencia que en vez de emitir luz visible, este emite luz del tipo infrarrojo, el cual es invisible para el ojo humano. Después tenemos lo que es el fototransistor, el cual es básicamente lo mismo que un transistor normal, solamente que su base ha sido cambiada por un cristal fotosensible. Es decir, en vez de recibir una corriente, este recibe luz.
y de acuerdo a la cantidad de luz que su base reciba, será la cantidad de corriente que deje fluir desde su colector hacia su emisor. Este diodo infrarrojo es el que emite la luz infrarroja que percibe y por lo tanto al estar más cerca o al proyectar el acomodo más cercano entre ellos dos, el flujo de corriente en el fototransistor será mucho mayor. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el dip switch, el cual envía una señal de 1 o 0 hacia el controlador. Tenemos que este microcontrolador está programado de tal manera que los sensores se desactivan o se activan de acuerdo a la señal que se envía a los puertos C0, C1, C2 y C3. Esta conexión está en el tipo 1 lógico, es decir que al estar desconectados o el interruptor está abierto, eso se conecta directamente a tierra a través de resistencias, por lo cual se envía la señal de 0. Y al utilizar los interruptores en el dip switch, se envía la señal de 1, pues eso se conecta directamente a voltaje y la corriente fluirá a través desde voltaje y se desconectará de tierra, dado que esta presenta una mayor resistencia. Vamos a proseguir a probar cada uno de estos sensores y a probar su medición en el display. Preguntamos primeramente al sensor 1, que es el sensor de temperatura, y este nos despliega el mensaje de espere por favor, en este caso el sensor 1, y nos despliega el valor de la temperatura que este recibe. En este caso recibe una temperatura promedio de 26 grados centígrados y 80 grados Fahrenheit. Desconectamos este sensor y conectamos el siguiente, que es el segundo, es decir, el potenciómetro. Esto marca en su resistencia la que la aguja se encuentra en una posición del 28%. La acerco más hacia la línea o hacia la terminal de voltaje y esta aumenta. La acerco a su máximo y este nos dará su señal máxima, que es cercana a 100 o en este caso 98%. La acerco al otro extremo para que esta disminuya hasta ser una señal totalmente del 0%. Lo vuelvo a posicionar en medio de la resistencia para que dé una señal promedio. Desconecto ese sensor y conecto al tercero, que es la fotoresistencia. Esta, al estar en un ambiente más o menos iluminado, deja que la señal sea casi del 100%, pues su resistencia es mínima. Si yo bloqueo un poco la iluminación de con mi dedo, esta debería disminuir de manera mínima, aunque su respuesta sea un poco lenta. Y esta disminuye muy poco. Vuelvo a dejar que la luz llegue hasta la resistencia y vuelvo a hacer casi hasta el 100%. Desconecto este tercer sensor, conecto el último, es decir, de la presencia óptica, y ahí nos marca su valor. Al estar en esta posición, el fototransistor y el fotodiodo nos marca una presencia del 11%. Si yo muevo un poco más el diodo infrarrojo, la intensidad del LED verde aumentará y la emisión de la presencia también dará de igual manera. Si yo muevo nuevamente el fototransistor, el fotodiodo, el diodo infrarrojo, su presencia disminuye al igual que la intensidad del LED. Y en dado caso, si yo bloqueo esta señal, su presencia baja casi hasta el 0%. Pues este se puede interpretar como que algo está presente y bloquea la señal entre los dos. Vuelvo a que estos dos se envíe la señal y su presencia se activa nuevamente. Pruebo el reset y el programa se pausa, dando a entender que el PIC se ha desconectado de voltaje y lo vuelvo a conectar nuevamente a la línea de voltaje y vuelvo a reiniciar. Bueno, eso sería todo por ahora, gracias.